6 víctimas en un lapso de 8 semanas y no mueve ni un maldito dedo. El fiscal estatal se negó a dar una orden judicial. La policía decía carecer de pruebas suficientes. Nuestros representantes estatales respaldaron la supuesta evaluación realizada por los funcionarios de salud. El hospital donde solía trabajar lo llamó una serie de incidentes de salud que no tienen relación entre sí. Y en cada paso hubo compañías farmacéuticas comiendo de nuestros bolsillos. Traten de imaginar todo esto. El documento oficial parecía ser solo una queja, como las del tipo que haces cuando no tienes suficiente jabón en el baño del hotel. Sin embargo, es difícil transmitir la enfermiza sensación de pavor que te invade cuando ves a otra víctima más tendida en la mesa de operaciones, con sus órganos desgarrados por cientos de dientes tan blancos como la porcelana. Hiperdoncia interna espontánea, un nombre elegante para los dientes que crecen dentro del cuerpo. Muelas que bloquean las vías respiratorias, caninos que rompen el revestimiento del estómago, coágulos de sangre, arterias cortadas. Los ejemplos no tienen fin. Y aún con todo esto nadie dijo nada. Mandé mi renuncia con 2 semanas de anticipo y partí por mi cuenta. Hubo un brote de casos en Manitoba hace algunos años, pero nunca había visto algo así en el oeste medio. Ahora había un grupo de víctimas en el área más amplia de Mankato, justo en el sur de Minnesota. Hablé con 3 de las familias. Las víctimas no tenían mucho en común y no había algún patrón aparente. No fue hasta que hablé con la 4ª familia que me di cuenta de lo que estaba pasando. Me permitieron ver la habitación de una joven que había fallecido, y ahí fue que descubrí que le encantaban las botanas naturales, mezclas de frutos frescos y pasas principalmente, pero también algo producido de forma local. Semillas de girasol tostadas con miel, algo que le había comprado a un vendedor ambulante. Había sido producido aquí mismo en Tomskog, Minnesota, y no se vende en ningún otro lado. Después de 2 semanas de vivir en mi automóvil, le había vuelto a hablar por teléfono a la policía. Me conocían por mi nombre, y no habían sido de ninguna utilidad hasta ese momento, desde las 12 veces anteriores. No había nada ilegal en la venta de semillas de girasol tostadas como negocio secundario, y no tenían motivos para sospechar de un crimen. Las semillas de girasol no hacen que el estómago de las personas se llenen de dientes y mueran. No podía discutir contra eso, claro, pero lo intenté. Me tomó un poco más investigar a fondo, pero hice un progreso interesante. Apenas podía creer lo que vi cuando lo encontré. El lugar tenía el nombre más extraño. Al principio pensé que era una broma, pero He House definitivamente daba de qué pensar. He es en realidad una palabra usada para decir diente en el idioma lakota, y no me había equivocado en este dato. Había un gran campo donde se podían cultivar girasoles al otro extremo de la propiedad, y con un nombre como ese, junto con más información, sabía que iba por el camino correcto. Si nadie iba a hacer nada al respecto, tomaría todo esto en mis propias manos. Me negaba a ver a otra víctima tosiendo dientes. He House solía ser un rancho. Había sido utilizado en los años 90 como una especie de casa de retiro. Pero toda la comunidad que lo habitaba se despobló lentamente. Hoy en día solo queda esa empresa. Hasta que comencé a investigarlo, la gente daba por sentado que este lugar estaba abandonado. Llegar a este lugar no fue tan simple como se podría pensar. Hay varios caminos sin señales que conducen a muchos retornos diferentes. Si no investigan intencionalmente hacia qué camino ir, la mayoría de las personas simplemente conducirán de regreso a la carretera. Me tomó casi media hora llegar a las escaleras de esa propiedad. Toda el área estaba protegida por una cerca de alambre de púas de 2,5 metros de alto, bordeada con más alambres de púas y señales de advertencia. No había duda que cualquier intruso, con toda seguridad,
recibiría un disparo en cuanto se le viera. Aún bajo la penumbra, pude encontrar una manera de entrar. Hay zonas donde los animales se han arrastrado debajo de la cerca en los costados. Hacía frío afuera, clima usual en Minnesota a finales de septiembre. Un viento penetrante se colaba por mi chaqueta y mis manos perdían su color poco a poco. Había caído una suave lluvia antes, dejando todo húmedo y frío. Tuve que equilibrar bien mi cuerpo para no resbalar sobre las hojas marchitas. Llevaba una linterna, una pistola y un teléfono. No llevaba mi identificación. Las nubes despejaron el cielo a medida que me acercaba, iluminando el área central de la propiedad con la pálida luz de la luna. El edificio en sí tenía un estilo de los años 70. Tenía al menos 15 cuartos repartidos en 2 plantas, 2 entradas, una principal al frente y una puerta trasera que llevaba al campo, un cobertizo para herramientas en el lado este y una larga serie de habitaciones para huéspedes separadas del edificio principal. Parecían ser una serie de establos. El lugar se estaba cayendo a pedazos. La hierba había crecido lo suficientemente alta como para poder esconderme, y el camino que conducía a la puerta estaba tan agrietado que parecía estar adoquinado. Las ventanas estaban clausuradas con ladrillos, y no había señales de ninguna herramienta para el trabajo. Estaba teniendo mis dudas sobre este lugar, pero todas las pistas me habían traído aquí. Aún así, no podía ver que tuviera mucha pinta de negocio. Este no era el lugar para una empresa a gran escala. No fue hasta que giré al costado de la casa que me di cuenta de que iba por el camino correcto. Ahí mismo, sobresaliendo del suelo, había un molar perfectamente blanco. No era grande, pero en definitiva era un diente. Sin sangre, sin huesos o algo que sobresaliera del suelo. Solo era un diente. Decidí dar una vuelta por el edificio. También había 3 habitaciones para invitados. ¿Alguien podía quedarse aquí? También quería confirmar que los girasoles crecían en los campos y tal vez tomar algunas muestras. De pronto me asaltó la idea de que tal vez esto podría no ser intencional. Tal vez no sabían lo que les pasaban a sus clientes. Podría deberse a algún tipo de radiación o algún parásito. Pero si sus clientes comienzan a morir, tal vez deberían prestar más atención. Pero este diente que resaltaba en el suelo me decía otra cosa. Me confirmaba que sabían lo que hacían. Mientras rodeaba la parte trasera del edificio, las nubes se hicieron más espesas. Por un momento no pude ver más que el contorno de la propiedad. Sus esquinas puntiagudas, cobertizos y un tractor abandonado averiado entre el seco barro. Estaba tan concentrado en el edificio principal que me tomó unos segundos darme cuenta de que la hierba se sentía diferente en mis dedos. Estaba de pie, en medio de un campo totalmente cubierto de girasoles, mezclados entre hierba alta, sin tratar y descuidado. Tenían una textura áspera, y con solo tocarlas las semillas caían al suelo. Estas estaban listas para cosecharse. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos. Olvidé quitar el flash, así que mi teléfono terminó iluminando el campo de un momento a otro. Esta fue la primera vez que me percaté de que los girasoles eran de un azul enfermizo. Tomé uno de ellos y le arranqué lo de arriba. Lo puse en una bolsa de plástico y lo cargué conmigo. Estaba a punto de seguir adelante cuando, de pronto, escuché un extraño crujido. El tallo de la flor que acababa de cortar se sacudía de un lado a otro. Segundos después, otro girasol cercano comenzó a temblar. Luego 3 más. A medida que aumentaban los latidos de mi corazón, todos los girasoles comenzaron a temblar al mismo tiempo. No pude evitar sentir que estaban alertando, una especie de alarma o advertencia.
Si esto era así, significaba que alguien estaba cerca. Una alarma no suena si no hay un guardia. Me alejé del campo y observé. El temblor de todas aquellas plantas era hipnótico, yendo de un lado a otro de forma sincronizada. No había dudas al respecto. Debían poseer alguna clase de inteligencia. El balanceo no era por el viento. Esto era un patrón repetitivo. No quería quedarme más tiempo. No había razón. No estaba ahí para esposar a alguien y llevarlo a la parte trasera de mi auto. Solo quería tener una pista sólida. La foto que tomé había salido bien, así que se la envié a un amigo mío y le dije que lo llamaría más tarde por si llegaba a quedarme sin señal. De esa forma la imagen estaría allá afuera sin importar nada. Menos mal que lo hice. Cuando el viento llegó a mí, sentí un terrible olor ácido. Un olor entre aceite crudo mezclado con azufre. No parecía venir de algún lado en específico, pero pude escuchar algo fuera de la valla. Algo se movía entre la maleza, saliendo desde el bosque. Un gemido bajo sonó de un extremo a otro, extendiéndose como la pólvora, pero no era solo uno. Al inicio pensé que eran 3, pero en cuestión de segundos eran más. 8, una docena, 15, tal vez más. Gemido tras gemido tras gemido, retumbantes y guturales llamándose entre ellos. El campo de girasoles seguía temblando. Tenía que salir de ahí, y pronto. Mientras movía mis manos entre la hierba, podía escuchar sus gemidos subiendo y bajando de tono. Me topaba con pequeños dientes que brotaban del suelo y pisaba la raíz de algunos. Juro que la tierra se retorcía como si esto le doliera. Llegué al edificio principal. Había alrededor de 4 pies de grava que bordeaban los cimientos, así que no tuve que arrastrarme por la hierba. Estaban en la puerta principal. Había 3 de ellos. Solo podía ver sus contornos en medio de la oscuridad. Eran altos y tenían sus brazos ridículamente largos, casi lo suficiente como para que sus nudillos tocaran el suelo. Seguían haciendo esos extraños quejidos, como cuando alguien trata de hablar con la boca cerrada. Seguramente me encontrarían. Tuve que esconderme y esperar que se quitaran de ahí. Consideré regresar, pero escuché algo en la esquina de la parte trasera de la casa. Tal vez habían captado mi olor o siguieron mis huellas. Si seguía adelante, los 3 de enfrente terminarían viéndome. Podía intentar saltar la cerca, pero el alambre de púas no me la pondría fácil. Además, había muchos de ellos allá afuera. Sin embargo, me percaté de una ventana que conducía al sótano justo a mi lado. Podía esconderme ahí hasta mañana y escabullirme una vez que dejaran de buscarme. Era lo mejor que podía hacer. Solo necesité dar un pequeño empujón para que el marco podrido se soltara. Lo quité del camino y me metí. Tomé mi teléfono para usarlo como linterna, solo para darme cuenta que me quedaba un poco más del 30% de la batería. Seguramente olvidé cargarlo en el coche camino acá. El suelo y las paredes eran de cemento macizo. Hubo un intento de cubrirlo con papel tapiz en algún momento, pero este papel ya se veía flojo y enrollado en los bordes con el pasar de los años. De todo eso, solo quedaba una textura amarilla y gruesa aún pegajosa al tacto. Algo crujió bajo mis pies, y mirando hacia abajo vi dientes. Dientes de varias formas y tamaños, de leche, molares y caninos, algunos rotos y otros podridos, unos con los nervios expuestos y en movimiento. Con cada paso que daba, podía escuchar algo rompiéndose bajo mi talón.
Los veía creciendo por las paredes, brotando como hongos. Había un gran conjunto en una de las esquinas, con dientes del tamaño de un pulgar. Un puñado de ellos también estaban sobre el ventilador del techo. Tanto peso lo había inclinado hacia un lado. Todo esto hizo que permanecer en silencio fuera casi imposible. Miré a mi alrededor en busca de algún escondite. Entre todo había un casillero viejo, parecido a los de los gimnasios. Lo observé por un momento. Di un paso hacia adelante conteniendo la respiración, esperando que algo pasara. Esperaba escuchar algo en cualquier momento. Oír algo, un chillido, una voz o un grito. Sentir una mano en mi cuello o un susurro en mi oído. Pero no sucedió, así que llegué a él. Tuve que jalar la puerta varias veces para que los dientes alrededor se aflojaran y me dejaran abrirlo. El interior estaba completamente cubierto de dientes, como si fuera una colmena de insectos tratando de esconderse de la luz. Había un olor húmedo, como el de una boca. Me quedé ahí, contemplando en qué diablos me había metido. De pronto, algo se movió por las escaleras. Apagué la linterna de mi teléfono y me metí dentro. Hubiera dientes o no, tenía mucho espacio. Cerré la puerta con cuidado y me agaché. Sentía como si me hubiera metido dentro de la boca de un animal dormido, listo para morderme y despedazarme. Levanté la camisa para respirar sobre la tela, tanto para mantener la calma como para no respirar tanto ese aire húmedo. Este lugar debía estar lleno de bacterias y moho. Mi pulso estaba fuera de control mientras algo se movía ahí afuera. Algo que podía escuchar cómo pisaba con cuidado alrededor de los dientes del suelo, rompiendo uno que otro casualmente, con un chasquido escalofriante. Tropezaba y chocaba contra los muebles. De un momento a otro se escuchó un repentino traqueteo cuando el sonido de montones de dientes cayeron al suelo. Se escuchó una clase de lloriqueo, como un niño tratando de no llorar. Gemía. Palabras incompletas. ¿Se trataba de alguna amenaza? Tomé mi pistola con fuerza. Le había quitado el seguro 100 veces frente al campo de tiro, pero esta era la primera vez que la usaría fuera de ahí. Si esa cosa se me acercaba, le daría todo lo que tenía. Cerré mis ojos, tratando de escuchar algo por encima de mi corazón que palpitaba fuertemente. Era el sonido de unos pasos pesados y crujientes. Se escuchaba cómo caían pequeñas cosas de un estante, una silla que se caía y pasos que se arrastraban tratando de recuperar el equilibrio. Hubo un silencio repentino. Mis dedos hormigueaban mientras mi cuerpo clamaba por aire. No pude contenerme más y jadeé. La puerta del casillero se abrió de golpe. Creo que esa cosa alguna vez fue un hombre. Incluso en la penumbra del sótano podía ver que su boca era tan grande que casi le partía la cabeza en dos. Los dientes le cubrían toda su boca y lengua. Un diente sobresalía de su ojo, haciendo que fuera incapaz de parpadear. Pequeños dientes sobresalían de su cabello y cejas, junto con un gran canino que le bloqueaban las fosas nasales. Una mano agarró mi camisa, y los pequeños dientes incrustados en ella desgarraron la tela mientras me jalaba y empujaba. Caí contra un viejo sofá, rompiendo uno de los descansabrazos. Levanté mi arma y apunté. Apretar el gatillo significaría que mi tiempo se había terminado. Todos los que estaban afuera escucharían el disparo y vendrían corriendo. Pero entre eso o morir, no me arriesgaría a lo segundo.
Ni siquiera sabía si una bala podría atravesarlo. La luz de la luna se reflejaba en cientos de pequeños puntos blancos. Cuando dio un paso hacia adelante y se acercó a mí, levanté mi arma y mientras gemía le disparé. Le di 3 tiros y aquella cosa se detuvo. La sangre comenzó a brotar de un lado de su garganta. Le faltaba una hilera de dientes en la boca y tenía un gran agujero en el cuello. El tercer tiro se desvió. Se derrumbó, aún tratando de alcanzarme. Su mano se abrió, dejando caer un juego de llaves. Esta había sido una persona alguna vez. Recogí las llaves mientras el líquido rojo seguía brotando de su cuerpo. La cosa en el suelo continuaba retorciéndose. Los pequeños dientes se iban cayendo mientras el cuerpo perecía, cayendo como pétalos marchitados. Esto había sido una persona. Este pensamiento era extraño para mí, pero no podía quedarme ahí. No ahora. Tenía que irme. Algo bloqueó la ventana del sótano. Una sombra. Estaban aquí. Un estallido de energía me recorrió el cuerpo. Corrí por el sótano, subí las escaleras y atravesé una puerta. Me topé con un comedor antiguo con miles de dientes que brillaban como pequeños diamantes blancos. Había un olor en el ambiente que solo podría describir como bacterias muertas. Docenas de sacos llenos hasta el tope de semillas de girasol, listos para ser empaquetados. Corrí directamente hacia la puerta principal, pero me detuve. El mango de la puerta estaba girando desde el exterior. Podía escuchar vidrios rompiéndose, voces quejumbrosas de seres altos que iban camino al interior del edificio. Solo quedaba un camino por seguir. Tenía que subir. Subir por un tramo de escaleras y caminar por un largo pasillo. Las luces del techo estaban cubiertas de dientes, al igual que las manijas de las puertas. Habían pequeños montones debajo de las alfombras, entre los marcos, fotos, adornos. Todo estaba ahogado entre aquellos blancos y afilados dientes. Y cuanto más oscuro se iba poniendo el pasillo, más grandes eran. No miré hacia atrás. Estaba subiendo las escaleras. Algunos de estos seres no eran lo suficientemente altos como para trepar por las ventanas del segundo piso, pero me estaban rodeando. Tenía que ir más rápido. Había un revestimiento en el techo, una escalera plegable. Tiré de ella con todas mis fuerzas, rompiendo parte del techo mientras docenas de dientes llovían sobre mí. Subí las frágiles escaleras de madera y tosí mientras libras de polvo volaban en el aire. Subí las escaleras corriendo y miré a mi alrededor. Había una única ventana que daba a los campos de girasoles, una pequeña ventana redonda con una cruz. Eso era todo lo que tenía, y lo tomé. Los oí tirar la escalera hacia abajo. Los escuché subirla. Escuché sus gemidos y los escuché acercándose. Me ardían los pulmones, pero tenía que seguir adelante, incluso si tuviera que saltar por la ventana. No podía detenerme ahora. Entonces, comencé a toser. Mis pulmones comenzaron a dolerme. Perdí el control de mis piernas. Me caí y los dientes que estaban en el piso se me encajaron. Apenas me pude dar cuenta de mis brazos cubiertos de sangre. Miré hacia atrás. Tenía razón la primera vez que los vi. Eran estas sombras, figuras negras y sólidas, de al menos 2,5 metros de altura, encorvados, con largos brazos que arrastraban por el suelo.
Era como si ni siquiera fueran totalmente sólidos, ya que parecía no romper nada a su paso. Uno de ellos alzó su dedo alargado y me señaló. Hola. Escupí un diente. Podía sentirlos dentro de mi rodilla izquierda, impidiéndome doblar la pierna. Lo sentí también en el paladar, dentro de mi garganta. De pronto sentí el sabor de mi sangre dentro de la boca y uno de mis ojos se comenzó a nublar. Me las arreglé para volver a ponerme de pie sobre mi pierna derecha, pero tropecé a escasos metros de la ventana. Afuera, el campo parecía estar pacífico, y fue cuando me percaté de que la parte de la cruz de la ventana era de metal sólido. Me arrastré hacia ella y la agarré con mis manos, pero fue inútil. Un repentino dolor en mis brazos me quitó el impulso que tenía. Mis manos tintineaban contra el cristal, a la vez que pintas de dientes atravesaban la piel de mis dedos. Los seres se iban acercando mientras mi interior se estaba destrozando. Estaban matándome. No podría describir el dolor. Cada poro de mi piel se estiraba. 1,000,000 de pequeñas puñaladas me daban por dentro y por fuera. Mi visión se redujo hasta alcanzar a ver solamente un pequeño punto, enfocado únicamente en aquel dedo largo y extendido. Después, escuché un gruñido. Era diferente a los demás. La mano que me señalaba de pronto bajó, y el resto de las criaturas se reunieron. Uno de ellos cargaba al ser al que yo le había disparado en el sótano. Hubo un momento de silencio, donde solo podía escucharme a mí mismo. Tomé mi teléfono. Me tomó 2 intentos desbloquear la pantalla y mientras la rompía un poco, llamé a un número aleatorio de mis contactos y lo dejé caer. Intenté decir algo sin saber siquiera si responderían. Intenté pedir ayuda. Intenté que alguien viniera aquí, pero lo único que salió de mí fue aquel sonido espeluznante. Las criaturas desviaron su atención hacia mí. En ese momento entendí todo. Como no tenían un cuerpo físico como tal, necesitaban a alguien que llenara los sacos con semillas. Necesitaban un peón, alguien que trabajara en el campo, alguien que regara sus semillas en el mundo. Si sus demandas no eran cumplidas, las cosas se pondrían peor. Lo sabía porque lo vi. No sé si alguien logró escucharme. Tal vez nadie lo hizo. Tal vez nadie venga a buscarme. Y tal vez la foto que envié termine borrándose. Pero una parte de mí espera que si alguien viene aquí, algún día y de alguna manera, no cometa el error que yo cometí. Mantendré las llaves conmigo. Y espero puedan escucharme, entenderme y me ayuden. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonido me da mucha risa. ¡Ay, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto.
Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.